Buenas noches a todos. La programación virtual de la Filbo busca subrayar la fuerza que tiene el libro para interpelarnos desde fuera de los confines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan a unos de otros. El gesto de decir aquí estamos, más allá de lo que encierra o limita, hace evidente una vocación de rebeldía de la cultura con la forma y la materia y su activismo resistente contra lo que nos atenaza de miedo en la realidad. Hacer evidentes algunas de las maneras de responder a ese llamado es el reto que nos hemos planteado junto con los autores y actores de la cadena del libro invitados a la Filbo en Casa. Damos las gracias a todos los que nos siguen acompañando en este formato digital. La Filbo y el Ministerio de Cultura conmemoran los 100 años de Manuel Zapata Olivella con María Isabel Mena, Darío Henao y William Mina. Bienvenidos a este evento. María Isabel tiene la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara del Libro, al Ministerio de Cultura, a los equipos que nos acompañan haciendo posible esta transmisión, a estos ponentes, la talla del profesor Darío Henao Restrepo, de William Mina Aragón, harán de esta conversación un asunto muy, pero muy importante y fundamental para este momento. Los profesores Darío y William desafortunadamente no tendrán cámara para que podamos ver sus rostros, pero tenemos buen audio y eso significa que nuestra conversación será absolutamente grata. Bienvenidos, profesores. Buenas noches, María Isabel. Mucho gusto estar aquí con William en esta seguramente muy productiva y necesaria conversación alrededor de nuestro maestro Manuel Zapata Olivella. Bienvenido, William. William. Bien, mientras logramos resolver la conexión de el profesor William Mina, yo quiero... perfecto, perfecto. Entonces, William, bienvenido a este espacio que iremos a conversar alrededor de la obra de Manuel Zapata Olivella. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Es un placer estar aquí. ¿Me escuchan con claridad? Perfecto. ¿Sí? Bueno, sí, que es muy grato poder compartir eh, este evento con Darío, contigo, con los oyentes y grandioso poder celebrar y hacerle un homenaje a Manuel en su centenario. Lástima que no fue de manera física, pero yo estoy presto a las preguntas que tú me hagas para así mismo poder responder. Vale, lo primero que les voy a pedir es que por favor nos presentemos para que nuestro público sepa de nuestros interlocutores, sepa del gran esfuerzo que ustedes han hecho por honrar el pensamiento, la vida, obra de Manuel Zapata Olivella. Entonces, si gustan una breve presentación, y bueno, yo solamente diría que soy María Isabel Mena, trabajo en temas de raza e infancia y es un honor para mí moderar este conversatorio sobre el tema de la idea de mestizaje en la obra de Manuel Zapata Olivella, porque creo que es un momento absolutamente estratégico para las comunidades y para una nación como la nuestra. Y entonces les doy la palabra para que se presenten de manera sintética porque sabemos de la magnitud de su juicio al estudiar a Zapata. Profesor Darío. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me presento muy sintéticamente. Soy profesor de literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle, profesor titular hace 25 años. Me formé en el Brasil, en la Universidad de Río de Janeiro, soy egresado
doctor de la Universidad Federal de Río. Y ahora en Colombia, además de mis investigaciones en todo lo que es literatura colombiana, vengo trabajando hace unos 15 años en los cursos de pregrado, maestría y ahora en el doctorado que coordino en estudios afro-latinoamericanos en la obra de Zapata Olivella. Dirijo el Centro Virtual Isaacs, donde estamos preparando la web Zapata Olivella, donde va a estar instalada toda la obra que vamos a publicar con el Ministerio de Cultura de Manuel, 25 volúmenes. Estamos en la primera etapa preparando los primeros volúmenes. Y bueno, íbamos a organizar un congreso ahora para finales de este año. Estamos viendo a ver si se puede. Lo hemos consultado y todavía no hemos tomado la determinación y hacemos parte pues con varias universidades del Año Nacional Zapata Olivella que fue lanzado por la señora ministra en Cali en octubre del 2019 por el canal Telepacífico. Y hemos venido pues coordinando muchas actividades académicas, hemos participado en varios eventos nacionales e internacionales. De eso hablará también el profesor William, hemos coincidido en algunos. Y creo que nuestra labor este año y seguramente el próximo, porque vamos a trasladar varios de estos eventos al 2021, pues es preparar todo lo que es la obra de Manuel, lo lo que se puede hacer desde el punto de vista académico e investigativo. Y tenemos dos cosas que ya están listas, y una es un documental que hizo Telepacífico, que está próximo para presentarse, y bueno, no tenemos el montaje como tal de la ópera, pero sí ya hemos hecho las grabaciones en estudio. Podemos en determinado momento compartirlo con el público como disco para que escuchen pues las distintas eh, partes de una adaptación libre que hemos hecho en la Universidad del Valle con Chango el Gran Putas. Bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo, en lo que yo vengo trabajando pues con mi grupo de investigación en el doctorado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle y en donde hemos venido trabajando pues con otras universidades y con otros investigadores. Eso, eh, una agenda impresionante la que ustedes están desplegando. Vamos a escuchar también la presentación del maestro Williamina. Que es un placer estar aquí. Mi nombre es William Vina Aragón. Llevo 20 años como profesor en la Universidad del Cauca. Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estudié filosofía. Luego tuve el título de doctorado en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Trabajé con Fernando Sabater. La pasión por Manuel lleva aproximadamente unos 15 años y he animado su pensamiento siendo editor de 4 libros de él. Uno que se llama Deslumbramientos de América, que son ensayos literarios. Otro, El árbol brujo de la libertad, África en Colombia. Otro que se llama Africanidad. Y el 17 de este marzo, que justo cumplía Manuel los 100 años, publicamos con la editorial Poemia Elizardo Carvajal la tercera edición del libro. Yo los invito a comprarlo, el libro que se llama Un pensador humanista, ¿no? Una versión completa de todo lo que hemos escrito sobre Manuel, mis ensayos. Y el evento que hicimos en Popayán para celebrar los 10 años del fallecimiento de Manuel Zapata Olivella, que se llama Un legado intercultural. Es un libro que tiene 500 páginas con muchos invitados internacionales de África, de Europa, de Estados Unidos, ¿vale? Creo que el que va a ser el profesor Darío a fines de año o el próximo sigue el mismo lineamiento y perspectiva, ¿no? Difundir la complejidad, la diversidad de ese gran intelectual y pensador que fue Manuel Zapata Olivella, no solamente para Colombia, no solo para la afrodiáspora, sino por su contenido universal de las disciplinas en las que él trabajó, ¿no? Antropología, historia, literatura, sociología, arte, de todo un poquito. Un gran pensador.
Gracias, ahí ya el público creo que va sabiendo entonces y teniendo presente las personalidades que están aquí con quien vamos a conversar y el punto al cual nos invitó la Cámara del Libro es a trabajar, Filbo en especial, a trabajar sobre el concepto de mestizaje en la obra de Manuel Zapata Olivella. Sin embargo, yo quisiera que refrescáramos un poco el contexto de la producción de este gran Ecovio y de por qué es el hombre que ustedes le han dedicado tanta energía, tanto de su producción, tanta disciplina. Entonces, que nos cuenten un poco cómo este asunto de un mapa general de la vida y obra de Manuel y de cómo se convierte en una especie de Nobel, de un pensador que sí o sí debe estar entre la literatura obligada de esta nación. Si quieren, entonces empezamos con William esta vez para que nos cuente un poco de este contexto. Perfecto. El tema que nos convoca el mestizaje, un poco de el mapeo, haciendo una semblanza de quién fue Manuel Zapata Olivella, ¿no? Yo diría que así se titula uno de los libros, ¿no? Un humanista. Ese hombre que muchos han tildado de haberse dedicado solo al folclore y a la cultura negra, afrocolombiana, yo le llamo, pero ese es un equívoco. Manuel hay que ubicarlo en Colombia como uno de los pensadores más importantes del siglo XX, ¿vale? ¿Sí? ¿Me escuchas? Como uno de los autores más importantes del siglo XX, ¿vale? En el campo histórico-social, cuando uno estudia la antropología y la sociología. Creo que el gran inconveniente para él y para la academia es que él no era un antropólogo, ¿vale? Pero creo que hizo unos estudios indispensables, fundamentales, para comprender la sociedad, la cultura y la historia. Yo le llamo en mis investigaciones el enfoque histórico-social que trabajó Manuel Zapata Olivella, ¿no? Empieza en el hombre colombiano que termina en el árbol brujo de la libertad. Casi 30 años configurando el tema de la identidad, de la diversidad, del mestizaje, del ser, de lo que significa Colombia. Pero Manuel también es un americanista, ¿vale? Manuel también es un africanista, pero Manuel también es un humanista. Es aquel gran pensador que, siguiendo un poco a Edgar Morin, yo le llamaría un pensador de la complejidad. Todo le interesaba, los temas de la ciencia, los temas de la historia, los temas de la sociología. Y el pensamiento colombiano, uno, no lo ha leído porque ha sido valorado a nivel internacional. Se ha cometido el gran, yo le llamaría el gran silenciamiento, ¿vale? De una de las voces más profundas, más lúcidas y más brillantes que dio Colombia en el siglo XX. Así, sí, en síntesis, ese es Manuel Zapata Olivella, que dialoga con el Caribe, con el Pacífico, con el Atlántico, con Europa, con esa tradición occidental, con la tradición africana. Es ese autor que nos hace esa gran síntesis, no solamente lo que es afro, lo que es lo afro en Colombia, sino la afrodiáspora. Pero piensa Colombia, piensa las disciplinas históricas sociales, piensa la ciencia en todas sus perspectivas. Muchas gracias por esta cartografía que nos acaba de presentar el maestro William. Profesor Darío, ¿usted qué añadiría a este mapa del trabajo y de la vida de Manuel Zapata Olivella? Bueno, ¿me están escuchando? Señor, estamos aquí. Bueno, yo, como ya William ha caracterizado de manera general el contexto de Manuel como un pensador, como un hombre que investigó desde varias disciplinas, básicamente el folclore, después sus investigaciones sociológicas, antropológicas. Quisiera hablarle a los que nos están escuchando de cómo se fue construyendo ese pensador, ese investigador y ese escritor. Y eso tiene que ver con su propio origen. Es decir, Manuel nace en Lorica en 1920, el 17 de marzo.
Su padre era un librepensador, don Antonio María Zapata Vázquez, que tenía un colegio a donde él hizo su primaria en Lorica. Y más o menos hacia eso es a finales de los años 20, comienzos del 30, ellos se trasladan a, a Cartagena, a, a Hexemaní. Ahí padre sigue con su colegio y después, cuando sus hijos crecen, él va a ser profesor en la Universidad de Cartagena y matricula a Manuel a estudiar medicina, aunque él quería estudiar zoología. En este periplo, con su padre y en el bachillerato, él va a tener unas influencias muy importantes. Yo destacaría no solamente la del padre, que era un positivista, un lector de Darwin, y un hombre muy culto, enciclopedista, pero además va a conocer algunas figuras ya en Cartagena y tal vez la más importante para ese joven va a ser la de Jorge Artel, el poeta afrocartagenero que ya tenía unos vínculos con el movimiento afrocubano, que fue el primero que le dio a conocer los primeros versos de Langston Hughes y en las primeras preocupaciones de orden político-social que, que van a ser fundamentales para Manuel, o sea, lo marcan. Ahí entra en contacto directo con las ideas marxistas. Eso toca decirlo porque fue muy importante para entender ese, ese compromiso de Manuel con el mundo social. Su tía Estebana vivía en el barrio Chambacú en esa época. Iba a ser un asunto que él después de que viene de Nueva York en el 47, cuando está en Harlem, va a retomar y va a publicar esa bella novela que se llama Chambacú, Corral de Negros. Y su primera novela, la que lleva en su viaje por Centroamérica, México, y que le muestra así la alegría en Nueva York, que es Tierra Mojada, ya muestra un poco eso que ha señalado William, de preocuparse por en qué país nació, en qué región nació, qué corre por sus venas, porque su padre era negro, pero su madre era una zamba, era hija de una persona de origen indígena con un blanco español. Es decir, él va a empezar a entender poco a poco en el recorrido que hace primero por su propia tierra, por su propio origen, después los caminadas que hace por Colombia, él va a los llanos, él viene al Pacífico, donde va a tener una relación muy importante con varias poblaciones del Pacífico. Y luego se va por Centroamérica y el viaje que lo va a marcar en la comprensión, dijéramos, de estos temas va a ser el viaje por los Estados Unidos y su estadía en México. Porque ahí le quiero terminar esta, esta intervención diciendo que Manuel, cuando él se preocupa por las teorías del mestizaje, no lo hace pues como Luis López de Mesa, que ve el mestizaje como algo negativo. Él lo hace más bien desde las perspectivas de don Fernando Ortiz en Cuba, de la transculturación, o algunas de las ideas que él va a conocer de los brasileños. Y cuando está en México, él va a un centro de estudios brasileños. O sea, hay una historia intelectual muy interesante de cómo Manuel poco a poco va a ir elaborando una interpretación de Colombia que, como lo ha señalado William, sí termina en ese libro tan extraordinario que prácticamente se hizo una edición y lo conocen solo los especialistas, que es El hombre colombiano, publicado en 1974 por la editorial Antares. Y ya en la parte más madura, como dice William, 30 años después, pues sí va a aparecer Las claves mágicas de América, La revolución de los genes, y ese libro tan bello que es Levántate Mulato, que es un libro entre ensayo y autobiografía de Manuel, un género que él empezó a hacer desde cuando hizo su recorrido por Centroamérica y cuando estuvo en Harlem, en dos bellos libros que son Pasión Vagabunda y He visto la noche. Entonces, yo creo que esa comprensión de Manuel va a ser una comprensión que cada vez él va construyendo, va completando, para separarse, dijéramos, de las teorías del mestizaje tradicionales, homologadoras de las élites colombianas. Es totalmente por fuera y ahí es donde llega, dijéramos,
a la gran tesis manuelina, por decirlo de alguna manera, que es la de la Colombia triétnica, o sea, los grandes troncos, que es lo que él estudia con detalle en el hombre colombiano. Bueno, interesante ese panorama muy completo de todo lo que ustedes han venido rastreando e investigando de la filigrana de Manuel y de su vida y obra tan prolífica. Si nosotros nos paramos en Colombia, ya después de haber escuchado las influencias de las que ustedes nos hablaron, ¿cuál sería el alcance? Y con esto nos acercamos ya, el profesor Darío de alguna manera nos metió en la almendra de la conversación. ¿Qué es esto de ser mestizo? ¿Qué es esto del mestizaje desde la perspectiva de Manuel, teniendo presente toda esa periodización que ustedes acaban de hacer? Porque creo que ahí hay un asunto muy particular que la obra resuelve, pero que como no ha estado al alcance de los colombianos y las colombianas, esto se convierte como en una situación problemática que pareciera que está resuelta, pero está sin resolver también. El uso social de esa categoría, su alcance político, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, empecemos ahora con el profesor Darío para que nos cuente alrededor de esto. Bueno, sí es muy interesante. Yo creo que la mejor manera de caracterizar el parteaguas que significa el pensamiento de Manuel contra las teorías tradicionales del mestizaje homogeneizador, las teorías de la hibridez, pues sin ninguna diferencia, es lo que plantea Santiago Arboleda en su tesis doctoral, Hay más estrellas en el cielo, y es las teorías de Manuel no asimilacionistas, que creo que apuntan muy bien a la forma como Manuel fue construyendo y llegando a sus tesis de la trietnicidad. O sea, por supuesto que ha habido mezclas raciales, culturales entre indígenas y afros, como lo ha habido entre indígenas e hispánicos, y entre hispánicos y afros, y eso tiene pues toda una serie de categorías étnico-raciales que se han manejado. Eso es innegable. Pero Manuel sí supo darle a cada vertiente su lugar, porque digámosle en plata blanca, Manuel lo que decía es que en la construcción de la nación colombiana, que es que corresponde a una trietnia, las etnias indígenas y las etnias de origen africano son las que han sido excluidas de la construcción de la nación. Por eso su actividad tan prolífica con su hermana Delia de recuperar el folclore colombiano. Eso para la construcción de la nación fue fundamental, porque cuando uno ve las investigaciones, para ponerles un ejemplo de Manuel, en el Instituto Popular de Cultura, que ya las hemos sistematizado y las vamos a subir en esa web Zapata, uno se queda asombrado del trabajo de rescate de la oralidad, de las costumbres, de la mentalidad, de las concepciones religiosas de la gente, que van mostrando, dijéramos, en concreto, antes que con teorías, cómo es que se va generando eso. Y lo mismo va a suceder en la zona de él, que es una zona de un fuerte mestizaje, sobre todo de mulataje, ¿no? Pero en la zona de él, que es el tema que va a estar en sus primeras novelas, sobre todo en Tierra Mojada, uno va a ver también no solamente mulataje, sino zambaje, las relaciones con la tradición zenú y panzenú. O sea, él se está enfrentando de manera concreta cada que va a resolver asuntos, tanto por su investigación como por su creación literaria, a este tema del mestizaje. O sea, yo enfatizo es que en las ideas de Manuel, él lo primero que hace realmente es separarse del paradigma tradicional que en Colombia lo representaban los libros y las tesis de Luis López de Mesa, que tenía una visión profundamente conservadora, negativa del papel y del aporte de la construcción cultural
de la nación colombiana. Y esto llevó mucho, esa ruptura llevó a que Manuel sostuviera la tesis de que lo más importante de la cultura colombiana estaba en los aportes que habían hecho los analfabetos y los semiletrados, que fue el trabajo que él hizo al rescatar el folclore y la música popular colombiana, por ejemplo. Profesor William, sus apreciaciones. Perfecto. Bueno, me voy a detener un poco más ahora para hacer ese mapeo de la idea del mestizaje. Mira Darío, María Isabel, para continuar un poco lo que ustedes están planteando. Resulta que el tema del mestizaje, Manuel, ahora Darío mencionaba a Artel, ¿no? Cuando Manuel tenía 16 años, él ganó un concurso en su colegio sobre el mestizaje y Artel era el jurado. Eso lo va a marcar para toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir aquí? Que es su vivencia, esa familia donde habían afros, donde habían indígenas, donde habían europeos, por ejemplo, que lo va a marcar a él para escribir sobre esa temática, ¿vale? Luego los viajes, ¿no? Él va a ver eso por Centroamérica, por Colombia. Había como una Colombia oculta. Carlos Fuentes escribió un libro muy bello sobre México, ¿no? Que se llama El espejo enterrado. Entonces, Colombia era esa diversidad, pero se negaba y se ocultaba. Un espejo que no dejaba ver el rostro ni el indígena y el afro y solo se miraba el blanco, ¿vale? Entonces, por los prejuicios, por los clichés de reconocerlo solo en unos campos a nosotros y no en nosotros, en otras actividades, ¿no? Como que en la academia no nos reconocían, en la medicina, en la ciencia, en la ingeniería, y nos dejaban eso, el deporte, la danza, las tradiciones. Entonces, ser afro es eso, es lo que va a hacer con su pensamiento mestizo, diverso, en muchos enfoques jurídicos, políticos, sociales, es decir, el afro es no solamente, si yo hablo de mestizaje académico, literario, esto, el afro es una diversidad creadora a Colombia. A mí eso me parece muy significativo y muy demasiado relevante, por favor. Entonces, yo haría una distinción, y esto es para analizar todas las obras de Manuel, pero también todo su pensamiento histórico y social para profundizar en este tema y llegar a responderte qué es en Colombia el tema del mestizaje. Voy a hacer una aseveración que es casi radical, pero lúcida. Todo lo que ha sido el pensamiento decolonial, de Miñolo, de Dussel, incluso del maestro Agustín Lao, que lo quiero mucho, todos los queremos, por favor, de Grossfogel, los estudios culturales de Stuart Hall, ¿vale? Todo lo que se llama el multiculturalismo, culturas híbridas, como le llama Canclini, como lo estudia Kim Ilker, Manuel anticipó todo eso. Lo que pasa es que él le llama mestizaje a los estudios culturales, como la gente me enfoca hoy. El tema de la identidad y la diversidad, como lo toca la filosofía. El hombre fue un pionero y se adelantó 40, 50 años al tema, ¿vale? Y muchos no le han dado ese valor que Manuel se merece. Él sería un autor, y esta es la importancia de lo que está haciendo el profesor Henao y lo que estamos haciendo mucho, de ver cómo él anticipa una serie de problemas, ¿no? Y de temáticas que son cruciales hoy para la filosofía, para la historia y la sociología, como es el tema de la modernidad, el tema de las minorías étnicas y su rol creador en América Latina, una literatura otra, diversa, con sujetos afros que no aparecían en la literatura de América Latina. Manuel, vamos a hacer un retrato literario y vuelvo a la historia de la sociología. Y yo tengo un enfoque con Darío, no solamente para dialogar, sino para ir sentir un poco, ¿no? Que no sería con López de Mesa. Eso viene de Simón Bolívar. Tengo el argumento, ¿no? Y lo he planteado en varios de los tesis, varios de los libros. Manuel tiene un libro de teatro que se llama Los Pasos de India. La obra de Manuel daría para hacer muchas investigaciones solo sobre el tema del indígena, no en la selva, como lo ha querido ver la antropología convencional, estudiar a los indios, no por allá, ellos hacen parte de nuestra sangre, él le llama la rebelión de los genes, aunque ya en el hombre colombiano, ya en el hombre colombiano,
él plantea esa síntesis. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te estamos escuchando. Perfecto. Listo. Entonces, su obra de teatro, su obra de cuento, los viajes, los relatos, novelas. Yo comentaría lo de Darío diciendo que en Hemingway, El cazador de la muerte, que en El fusilamiento del diablo, que todo Chango es un diálogo de identidad y diversidades, ¿vale? De africanos, de europeos, de indígenas, en busca de crear lo que yo le llamo la civilización del Muntú, de la hermandad, esa civilización sin prejuicio, sin rencores y sin odios, como termina un poema de Jorge Artel. Así tiene que ser. O sea, Manuel hizo una literatura, un pensamiento, una sociología fraterna, donde todos nos encontráramos realmente sin prejuicio. Eso es lo más bello de su pensamiento, ¿no? Un pensamiento filosófico donde se integran las culturas, los saberes, los sujetos, las prácticas discursivas, las diversidades, ¿no? Entonces, eso es clave en Manuel. Entonces, analicemos Tierra Mojada, ¿no? Y uno dice Chambacú, en la calle 10, detrás del rostro. En todas las obras siempre hay un negro, un blanco y un indígena. Ese es el mestizaje. El, el término de ciudadanía de la literatura, ciudadanía diversa, multicultural, diferentes pero iguales. Entonces, esa es una literatura comprometida donde está el vínculo con la identidad. Y no conozco un literato y un escritor que lo haga mejor que Manuel en Colombia. Así son mis juicios de categoría. Nadie lo hizo como él, ni porque García Márquez haya escrito su novela que se llama El amor y otro demonio. Es el único autor en Colombia que logra hacer una literatura del mestizaje, pero sin prejuicio, porque la gente, que la visión que Manuel manejó del mestizaje era una acusación exclusiva, donde solo había homogeneidad y privilegio de los negros, de los afros, de esa herencia afrodiaspórica sobre los otros. No, él estudia en el mismo vínculo de igualdad, de valor, para responder a una cosa. ¿Qué fue aquello que vino de África y que no fue estudiado? ¿Cuál es nuestra herencia europea? ¿Y cuál es nuestra herencia indígena? Esa es la trietnicidad bien entendido. Pero hoy no quieren juzgar a nosotros solo en un campo, ¿no? La música, el deporte, como que si nosotros no nos pusiésemos haber hecho ese aporte que yo le llamo intelectual, el de la imaginación creadora, que es lo psíquico, lo intelectual, lo filosófico, ese es el aporte. Y pienso que en toda la obra ensayística de Manuel, en los textos que él escribió, que los antropólogos no citan, por ejemplo, como El hombre colombiano, que es un libro monumental, espléndido, que pocos leen y citan. Él ya plantea ese tema, ¿vale? El tema de la identidad y diversidad, pero de una manera lúcida, porque ahí estudia todas las regiones de Colombia, ¿no? El Pacífico, el Atlántico, los Andes, los llanos orientales. Debería ser un libro clásico para definirnos como colombianos, definir nuestra identidad. De modo que en Manuel el tema aborda múltiples facetas. Darío y María Isabel. Podríamos llegar al tema religioso, no tendríamos tiempo para tocarlo. Podríamos llegar al tema musical, a ver cómo Manuel, que es todo lo de las tradiciones orales, todo lo que pasa en el Pacífico, la gran memoria. Podríamos tener el tema lingüístico, a propósito de que pasó el día del idioma y cuál ha sido el aporte del afro en ese campo. Y así podríamos tener el tema étnico propiamente, que es lo que tú trabajas, María Isabel, el tema racial, por ejemplo, cómo han sido los genes, la raza. Esa cuestión, la cuestión racial propiamente, ¿no? O sea, el tema es sumamente amplio. Entonces, un último aspecto, termino con esto y vamos haciendo el diálogo. Entonces, Darío había fechado en Luis López de Mesa. Anterior a Luis López de Mesa, el tema de la identidad. Bolívar en la Carta de Jamaica. Él se pregunta en el Congreso de Angostura, estamos en 1815, ¿no? Él se pregunta qué somos. Y para responder a esa pregunta, es la pregunta del mestizaje. Bolívar va a decir, somos se me escapa exactamente la frase, pero es como dejar a los africanos por fuera. Como que nuestra identidad está en esa porción indígena y en eso que llegó de Europa. No se le olvidó ese rasgo africano y Bolívar lo intenta definir. Luego Martí, en 1891, en Nuestra América se va a preguntar esa pregunta, ¿quiénes somos? ¿No?
ese tema, por toda la intelectualidad de América Latina, siempre fue tocado y tratado. Entonces, Leopoldo Sea, José Vasconcelos, que lo tocó, Bilbao, que lo tocó en Chile, ¿vale? José Rodó, que lo tocó en Uruguay, Alberdi, que lo tocó en Argentina, Sarmiento, a Día de Nacimiento. Entonces, la visión de Manuel Zapata va a ser afín en este campo histórico y social a la de filósofos como Leopoldo Sea, en el sentido de que va a criticar a Vasconcelos. Y hay un texto de 1949 donde Manuel critica a Vasconcelos, 1949. Entonces, ¿cuál es ese enfoque? Un enfoque donde el tema de la afrodiáspora, el tema indígena y el tema de la herencia europea, el legado, sea estudiado de la misma manera para ver el aporte, yo le llamo el elemento imaginario, la creatividad de los afros, no solamente a Colombia, sino a América Latina y a la humanidad. Es la perspectiva holística, interdisciplinaria, que Manuel Zapata Olivella trabaja de este tema. Y ahí supera a muchísimos otros autores que, como Carpentier, Asturia, Amado, con Amado se da la mano, no tiene ningún prejuicio, pero algunos miraban al afro allá, también eso, en la selva, en el monte, como un esclavo. ¿Qué hace Manuel? Liberar a ese personaje en la novela y volverlo sujeto, volverlo ciudadano. Hace la revolución haitiana, pero ahora Hobsbawm, que es uno de los mayores historiadores, no le presta una pizca de atención para estudiar ese fenómeno. Pero para Manuel y muchos otros autores, que todos los lectores que nos están, los que nos están escuchando, lo conocen. Entonces, un ciudadano es un sujeto, no es un esclavo. Entonces, allí la literatura se libera, allí la sociología afrodiaspórica se libera, ¿no? Entonces tenemos identidad, subjetividad, geografía. Llegamos a todo el tema de lo que hacen los autores del pensamiento de colonia. Hay que poner a Miñolo, a Dussel, que lean a Manuel porque él lo anticipa. Entonces, si ves la dimensión que él toca de este tema, ¿no? En lo histórico, en lo sociológico, en todos los temas lo toca como ensayista, como decía Darío, hasta allí. Excelente. Sobre este hoy, quiero pedirles a ustedes dos el siguiente ejercicio. Vamos a ponernos en los zapatos de una maestra de escuela como soy yo. Nos vamos a poner a ese nivel para situar un poco esto tan bello que ustedes han diagramado. Las profesoras les genera un conflicto muy fuerte, ¿sí? Si yo soy una profesora de educación básica, me voy a encontrar con una encrucijada muy fuerte. Y es la siguiente. En las ciencias sociales, de primero a tercero, aparece el tema del mestizaje. ¿Qué se le dice a los niños? Y esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier evidencia, en cualquier libro de texto, donde nuestros niños aprenden historia de Colombia, y van a encontrar que el tema del mestizaje se le ponen varias caras. Entonces les dicen a los niños, cuando en la colonia se juntó el blanco con el negro, salió el sambo. Cuando se juntó el indígena con el blanco, salió el mulato. Bueno, lo estoy diciendo al revés, pero a mí me lo enseñaron bien. No hay problema con eso. Pero entre cuarto y quinto, esta especie de fusión, porque el problema es ver esto como si se jugaron razas y salió la raza mestiza. Una cosa así se ven los profesores enfrentados. Entonces yo quisiera que ustedes se pusieran en los zapatos de estos profesores. La mayoría de ellos no tienen el acceso y bueno, escuchar que hay ahora mecanismos donde se va a promocionar y a divulgar con mayor fuerza todo este patrimonio de Manuel, porque yo creo que quienes van a adorar toda esta colección de trabajo van a ser las maestras que les toca a niños de tan temprana edad, a niños tan pequeños, explicarle, darle una explicación significativa de qué cosa es ser mestizo, pero también luego qué cosa es que hayan grupos. Y esto no va a ser nada fácil. Yo les voy a pedir que ustedes nos digan qué se imagina allí
repasar cómo pudiera hacer esto. Profesor Darío. Creo que una de las situaciones y realidades que más me ha movido a mí en el trabajo que vengo haciendo en la Universidad del Valle es ver cómo bajar lo que nosotros hacemos en investigación a nivel superior a los colegios. Y paso porque estoy trabajando en este momento con una profesora de primaria, unas profesoras que están trabajando con el tema de de las ideas de Manuel con los niños y están haciendo representaciones de algunos de sus textos, ¿no? Sobre todo de las fábulas de Tamalameque, de sus cuentos, para ir introduciendo, dijéramos, una manera de ver estos asuntos. Lo mismo lo estamos intentando hacer con unos profesores de rectores de colegios, tanto en Córdoba como en Cartagena, como en Cali. Digo esto es para señalarles que esta tarea, como tú la estás planteando, María Isabel, está apenas comenzando, digamos, por supuesto, desde los años 90 se introdujo la cátedra de etnoeducación en las escuelas, en los colegios, pero no se tenían ni los materiales ni la formación. Yo creo que hoy eh, los desarrollos que hemos tenido en estos temas van a ser muy importantes. Entonces, lo primero que yo diría es que a esa maestra, a ese profesor, hay que darle materiales. Y las nuevas tecnologías, por supuesto, lo van a permitir. Esa es una de las cosas que yo ya probé con la obra de Isaac, ya está situada y todo el mundo la puede consultar todo, y eso vamos a hacer como en el Zapato Libre. No va a haber profesor que no vaya a tener ni los videos, ni los documentales, ni las fotos, ni toda la obra de Manuel, ni toda su tradición crítica. O sea, dijéramos, esto es como una política que creo que toca sacar adelante unos proyectos. Ya de manera más específica, ¿qué le decimos a una maestra con esto? Es sencillamente lo que yo a veces cuando he ido a colegios trato es mostrar primero el trasfondo histórico que tiene la colonización española, mostrar el encuentro entre la diáspora africana aquí. Y aquí para los oyentes quiero decirles algo centrado en lo que vengo trabajando más, que es Chango el Gran Putas. Es decir, desde que salen desde el puerto de Nembe en el barco Nueva India, la cargazón, los esclavos, como se le llamaba, los esclavizados, uno va a encontrar que Manuel ya está preocupado por lo que ellos traen, porque la diversidad viene en el barco. Es decir, el primer indicio de esa diversidad era que hablaban distintas lenguas y los esclavizadores pues los mezclaban para que no se pudieran comunicar entre ellos por el miedo a que siempre se rebelaban desde el fuerte donde salían se querían rebelar. Entonces, Manuel es muy consciente de esa diversidad cultural, inclusive dentro de los africanos, diversidad que la vamos a ver aquí, dependiendo de quiénes llegaron a una región o a otra, se va a ver en sus lenguas, se va a ver en sus tradiciones, en su religiosidad. Y cuando llegan al puerto de Cartagena, ¿quiénes lo reciben? Las indígenas reciben a Nagó y la van a educar. Y Manuel, a partir de ahí, en la novela, para mostrarles el tema, va siempre a destacar esas relaciones con los europeos, pero básicamente entre indígenas y africanos. Es una belleza, por ejemplo, en la última parte de Chango el Gran Putas, los ancestros combatientes, que es la parte de los Estados Unidos, cómo Manuel muestra que Saca se vincula a los indígenas, a la resistencia, cómo muestra las luchas en donde fueron solidarios dentro de ellos, lo mismo en la Revolución Haitiana, le va a dedicar un capítulo al tema mexicano. Es decir, Manuel siempre estuvo preocupado por eso. ¿Qué es lo que se ha excluido en la perspectiva oficial de la educación que fue tan fuerte, ¿no? Lo que se conoce hoy como las colonialidades del saber que nos trajo
muy bien Aníbal Quijano. Hombre, es que hay que deconstruir toda esa historia oficial y empezar a tener una visión contemporánea, moderna, en la cual Manuel fue un pionero. Yo creo que es por ahí que se empieza a tener una posibilidad de que el maestro en el aula de clase, la maestra, el profesor de bachillerato comience a interesar. Y ahí sí se necesitan los materiales y una perspectiva que es muy compleja. Esto que acaba de plantear el profesor Mina es muy interesante, pero muy complejo. Esto apenas estamos comenzando a entenderlo y a, y a- y a elaborarlo a nivel superior, eh, eh, porque hay mucho que hacer. Hay desarrollos importantísimos, investigaciones, pero eso es lo que yo creo que toca traducir y llevar, dijéramos, a la escuela, al aula. Y Manuel es un buen ejemplo con su teatro, con sus cuentos y con sus novelas. Yo sí creo, vamos a aportar para la escuela algo que empezamos y es como una historia de Chango el Gran Putas, que ya la pueden consultar en el centro virtual. Tenemos 10 fragmenticos pequeños para niños, porque hay que hacer lo mismo que hicieron los españoles con el Quijote, ¿no? Han hecho varias versiones para niños. O sea, ese es un campo que apenas empieza y para lo cual yo tengo mucha esperanza porque hay una generación de jóvenes diseñadores, de jóvenes artistas, de estudiantes egresados de las facultades de literatura, de historia, que van a poder hacer esto. Yo creo que es simplemente colocar en el centro ese tipo de iniciativas y resolver de fondo el problema de que los colegios y las escuelas tengan, dijéramos, ese material. Esa es como la labor y el deber y la deuda que tiene la academia colombiana. Óigase bien, la academia colombiana, las universidades. Cuando el profesor Mina habla que en la Universidad del Cauca solamente hay electivas, pues a mí me da escozor, porque quiere decir que en una región con una presencia tan fuerte en una universidad como la del Cauca, pues no deben de tener una maestría y un doctorado, y debe haber una cosa mucho más fuerte. Esa es una lucha que señala que el profesor y otros colegas están. Es lo mismo que hemos tratado de hacer en la del Valle, es lo mismo que se ha tratado de hacer en la de Cartagena, en Bogotá, en distintas ciudades. Estamos empezando a abrir esos espacios porque se necesita combinar la investigación de punta que se puede hacer en el nivel superior para bajarla a la primaria y a la secundaria, ¿no? Habría que hacer muchos talleres. Yo he ido a algunas partes, a escuelas, a colegios, a trabajar con maestras, y una de las cosas que más quiero, por eso cuando tú hablas de tu tesis me interesa tanto, una de las cosas que yo más quiero en este proceso es poder hacer trabajos concretos con colegios y escuelas. Ahí tenemos un trabajo con la comunidad de San Antonio, un doctorando nuestro, un doctor ya, Rigoberto. Lo vamos a coger como un laboratorio para trabajar, para hacer cosas, para ver cómo se resuelven estas cosas ya en términos pedagógicos, metodológicos, de materiales, y empezamos a cogerle la temperatura, y yo sé que este es el movimiento que se está generando en todo el país. Profesor William. Toda la obra de Manuel Zapata Olivella es etnoeducativa. Para escuela, para el colegio, para la universidad y para los doctorados y doctorandos, para los maestros y para la maestra. Porque Manuel fue eso, un pedagogo, un gran conversador, ¿vale? Un autodidacta. Nos enseñó a pensar siempre y la pasión por el conocimiento, lo que enseñó la gran filosofía. Pero él no era filósofo y la hacía de la literatura, ¿vale? Desde el conversar, el hablar con la gente. Era un Sócrates helenista de la vida cotidiana. Respondo a tu pregunta, a la de la escuela, primero, segundo, tercero, el mestizaje, la cartilla. Hay un libro ilustrado que Darío mencionaba, pero no lo volvieron a sacar. Yo conocí la fábula de Talameques para niños. Este es un libro que el tema es la paz.
Y todo lo que está pasando hoy, la pandemia, la gente podría escandalizarse. Pero ahí están hablando los hombres con los animales y los animales le dan una lesión al humano, ¿vale? Porque algo que Manuel trajo del África, insisto en eso, el término filosofía Muntu, el hombre no es el centro de la creación, porque este reino vegetal, el animal, el vegetal. Entonces, los europeos se hicieron famosos con el concepto de romanticismo y lo estudió Rousseau en la filosofía, Hölderlin en la poesía, pero ya los africanos inventaron el romanticismo, el Muntu, la fraternidad. Un texto como esto para niños, Manuel está transmitiendo allí una nueva pedagogía. Están los reinos, pero nosotros no podemos hacer cualquier cosa. Ahí ya hay un pensamiento ético, un pensamiento ecológico, ambiental. Él le va a dedicar esto un libro entero, que Arturo Escobar nunca ha leído, por ejemplo, que se dedique a estudiar el desarrollo. Es el libro que se llama Hemingway, Hemingway, el cazador de la muerte. Es un libro que transmite en África y es una crítica al colonialismo, una novela de colonial, bellísima. A los amigos norteamericanos, a Casi, el profesor Antonio Tilly, Marvin, se han detenido. Cristina, que llegó a hacer casi la tesis doctoral de este libro, analizar la incidencia de esas obras. Entonces, textos como esto, genial, allí hay un aporte de la paz. En el árbol brujo de la libertad, que es el legado político de los textos más bellos, que empieza con Benco. Hay que hacer un Benco ilustrado. Este texto que tuve el placer de editar, el árbol brujo de la libertad, es también un aporte político a la paz con el primer acuerdo de paz en este país, que no fue en el Teatro Colón, con la FARC, no, llámalo, es un pensador político. Menciono el libro que acabo de editar recientemente, salió el mismo día que el mío, el de George Palacio, Manuel Zapata Olivella, un pensador político radical. Vemos los aportes de él, ¿no? Está en la fábula, pero está en la política, está en todos los frentes. Fuera de trabajar ese tema en el colegio, sí, yo utilizaría videos también, documentales, donde se vea la diversidad de la raza. Esto me lleva a una cosa, razas entre comillas, ¿no? Esto acabaría los prejuicios raciales, porque los niños no nacen siendo racistas, ¿vale? Es la institución lo que les enseña, la televisión, los personajes, todo lo que... Si yo cambio cartilla, tengo que cambiar Nacho Lee, por favor. Ahí aprendí a leer. No me dijeron nada de mi historia, no me dijeron nada del Pacífico, no me dijeron nada de la belleza de las mujeres. Por un tema que no hemos tocado aquí, la belleza de la mujer en general. Entonces, ese modelo de belleza, esa estética, otra, no puede ser solo un tipo de mujer, un tipo de artesanía, un tipo de arte, un tipo de literatura, un tipo de pedagogía. Esas son las otras, los otros saberes, por ejemplo, ¿vale? Los otros contrapoderes. Allá también habían instituciones y hubo reyes, ¿vale? Y formas de poder distinto a las occidentales, ¿no? Entonces, yo sí soy defensor de la tesis del afrocentrismo, justamente por eso. No es un esencialismo, sino es una forma de defender nuestras creaciones, nuestros aportes. El término que yo me he inventado, ¿no? La imaginación creadora afro, el elemento imaginario, ¿no? Entonces, yo también insistiría en ese Manuel que es diverso, que es distinto, ¿vale? Que yo lo puedo enseñar en una serie de diversidad de saberes que se entrecruzan y hay una especie de epistemología de la complejidad, donde se estudia Manuel en todas sus frentes. Ese sería, por favor. Así tendríamos una nueva Colombia que sea diversa, nación mestiza y diversa, como lo dice Luis Carlos, lo dice, o el pensador Múnera, ¿no? Entonces, significativo que historiadores y sociólogos como ellos se atrevan a aventurarse y a estudiar a un pensador como Manuel. Hasta aquí. Nos acabó el tiempo. Yo pienso que para despedirse entonces podemos hacer rápidamente una especie de síntesis de lo que ha pasado aquí, considerando unas preguntas que llegaron. ¿Por qué consideran ustedes que Manuel no ha sido reconocido en toda su dimensión por la cultura oficial colombiana? Ya creo que lo trabajaron, entonces para que por favor lo redondeen ahí. La otra pregunta tiene que ver con lo que señalaba William frente a la religiosidad. ¿Por qué Colombia no ha mantenido la cultura de los orishas, así como Cuba o Brasil, por ejemplo? ¿Fue por la temática de la Inquisición tan fuerte por esos lados? ¿O por qué se presenta ese silencio?
Nos preguntan cuál es la obra que mejor expresa el concepto de mestizaje en la literatura de Manuel. Y creo que ya también se le dio respuesta a qué tipo de material pedagógico en línea existe, pues con estas buenas noticias que ustedes ya nos dieron. Entonces nos quedan 2 segunditos para redondear sus respuestas y despedirnos de este interesante conversatorio. Profesor Darío. Bueno, sí, yo creo que ha sido muy rica las perspectivas y por supuesto uno quisiera poder profundizar en muchos de los aspectos tocados. Yo me centraría en decir que la obra síntesis de todo de lo que construyó Manuel es Chango el Gran Putas. Es difícil, es compleja, y lo es porque está construida en la perspectiva que ha señalado el profesor William. Es una obra afrocentrada. O sea, la gran apuesta de Manuel, yo escribí un libro que se llama El Código Changó, y es precisamente esa. Está hecha desde la perspectiva africana, la perspectiva de la cosmovisión yoruba bantú, que hace la manera de explicar la diáspora y la actuación de los africanos llegados acá en todos estos territorios, pues tenga una perspectiva diferente a la tradicional construida de la visión europea. Creo que esa religiosidad es clave, fundamental. Manuel decía una cosa que yo comparto plenamente, y es que el mayor aporte de los africanos a la cultura, a la universidad, a todos los países y regiones donde llegaron, fue su metafísica. Cuando hablo de su metafísica es la concepción del mundo, esa concepción del hombre no como el centro de la naturaleza, sino como parte del mundo de los ancestros, de los animales, de la naturaleza, toda esa concepción tan hermosa, tan humanista, tan amplia. Creo que ese es el mayor aporte, y por eso creo que yo recomendaría toda su obra, pero centrarnos por capítulos en cada una de estas partes que conforman el libro Chango el Gran Putas, que es en lo que estoy trabajando hoy con mis estudiantes, tanto de pregrado como de doctorado, de cómo hacer que este libro pueda llegar a esos públicos y los podamos explicar a jóvenes, lo podamos explicar a niños, traducido en el lenguaje y en la metodología que se requiere. Muchas gracias, profesor. Maestro William, nos quedan los 2 últimos minutos para que usted cierre con broche de oro. Para mí ha sido un placer estar aquí, compartir con el profesor Darío, con María Isabel y con los oyentes. A nivel de psíquico, yo diría que el mayor aporte de Manuel puede decirnos unas cosas, algo. Son creativos, son inventivos. Esa es la afrodiáspora. Y a nivel histórico-social, eso. Lo que hemos hecho es hacer lucha por la libertad, ¿vale? Desplegar esa creatividad. Ese es Manuel. La creatividad psíquica y la creatividad de un punto histórico-social luchando por la libertad. Esa es la acción y la meta y el proyecto que tenemos los afro. Con eso se acaban todos los clichés y los prejuicios, porque ese hombre que se hizo hombre en las praderas africanas no le dejaron expresar lo que él siempre quiso decir y definir. Esas 2 categorías, ¿no? Creatividad y libertad. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esto tiene todo para dar y convidar. Este convite con los ancestros, con la vida y obra de Manuel, con esa intensidad que le puso, con todo este compromiso, daría para que hablemos por lo menos el decenio entero. Pero por ahora, gracias por la atención, gracias por su compromiso, y estaremos entonces encontrándonos alrededor de todos los usos políticos y estratégicos de la obra de este gran pensador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco. Hasta luego. Que pasen bien.